El mismo año en que Elizabeth Taylor apareció en la portada de Life por tercera vez consecutiva, su hijo mayor cambiaba de escuela por quinta vez en 6 años. El mismo mes en que los periódicos de medio mundo debatían cuál de sus diamantes valía más, su nuera recibía un diagnóstico que en 1985 era prácticamente una sentencia de muerte. El mismo día en que el Vaticano emitió un comunicado oficial condenando su romance con Richard Burton, una niña de 3 años en Múnich esperaba en un orfanato sin saber que esa mujer estaba a punto de convertirse en su madre. Elizabeth Taylor era muchas cosas al mismo tiempo, y mientras el mundo miraba una sola de ellas, sus 4 hijos vivían algo completamente diferente. Esto es lo que realmente les ocurrió. Cuando Elizabeth Taylor se convirtió en madre por primera vez en enero de 1953, ya era imposible ignorarla. Había nacido en Londres el 27 de febrero de 1932, hija de padres estadounidenses que se mudaron a Los Ángeles cuando la guerra empezaba a cambiar el mundo. Tenía menos de 10 años cuando MGM la puso bajo contrato. No fue una carrera que se construyó con paciencia y tiempo. Taylor apareció en la pantalla grande como si siempre hubiera estado ahí, como si Hollywood la hubiera estado esperando sin saberlo. Para cuando sostuvo a su primer hijo en brazos, las cámaras ya seguían cada uno de sus pasos. Eso significaba algo muy concreto para los 4 niños que vendrían. Significaba que nunca serían verdaderamente anónimos, que sus padres cambiarían, sus escuelas cambiarían, los países en que vivirían cambiarían, que crecer bajo ese nivel de exposición pública, con una madre cuya vida amorosa era debatida en el Congreso de los Estados Unidos y cuya boda con Richard Burton provocó un comunicado oficial del Vaticano, era una experiencia para la cual no existía ningún manual. Hay que detenerse un momento en esa imagen. El Vaticano emitió un comunicado. Miembros del Congreso discutieron si Elizabeth Taylor y Richard Burton deberían ser admitidos de regreso al país. Esto no era fama ordinaria. Esto era ser parte del debate público de una civilización entera, y los 4 niños que Taylor crió vivían en el centro de ese tornado sin haber pedido estar ahí. El biógrafo William J. Mann, que pasó años reconstruyendo la vida de Taylor y habló extensamente con su hijo Christopher, encontró algo que los titulares nunca capturaron. Taylor era ferozmente protectora de sus hijos en maneras que la prensa no registraba. No los llevaba a los estrenos como accesorios de imagen, no los exhibía en entrevistas, no los utilizaba como demostración de que detrás de la estrella había también una madre. Cuando llegaba a casa, llegaba completamente. Las fiestas de cumpleaños que organizaba eran tan memorables que los nietos aún las describen décadas después, con ese tipo de detalle específico que indica que el recuerdo es real y no construido. Las celebraciones de Semana Santa incluían zoológicos temporales en el jardín. Pero hay cosas que ningún amor puede resolver. El duelo, por ejemplo. Y el duelo, en sus distintas formas, llegó a esta familia antes de que algunos de sus hijos supieran pronunciarlo. También llegó la inestabilidad, la clase que viene no de falta de amor, sino de exceso de vida. Los niños de Taylor se mudaron entre países con la frecuencia que otros niños cambian de aula. Tuvieron padrastros que aparecían y desaparecían. Tuvieron que aprender cuáles de sus relaciones eran permanentes y cuáles eran temporales. Y esa distinción no siempre fue evidente mientras ocurría. Y sin embargo, cuando se escuchan las voces de esos 4 hijos hoy, lo que aparece no es resentimiento. Aparece algo más parecido a la comprensión de adultos que vieron a su madre con claridad, sus fracasos incluidos, sus ausencias incluidas, y aún así la eligieron. La niña que nunca pudo despedirse. El 6 de agosto de 1957 nació Elizabeth Frances Todd, la única hija biológica de Elizabeth Taylor y Mike Todd. Desde pequeña, todos la llamaron simplemente Liza. Mike Todd era el tercer marido de Taylor, y por mucho que se ha escrito sobre los 7 matrimonios de la actriz, hay algo en la manera en que Taylor describía a Todd que lo separa del resto. Él era 25 años mayor que ella, era productor, bullicioso, extravagante,
el hombre detrás de la película ganadora del Oscar La Vuelta al Mundo en 80 días. No era del tipo que hace preguntas cuando quiere algo. Le dijo a Taylor que iban a casarse, y ella encontró eso irresistible. Se casaron el 2 de febrero de 1957 en Acapulco. Taylor ya estaba embarazada de Liza. Cuando la niña nació ese agosto, el mundo de la familia parecía por fin haberse acomodado. Todd estaba en el pico de su carrera. Taylor filmaba, viajaba, coleccionaba joyas y vivía junto a un hombre que la adoraba con una intensidad que se notaba desde lejos. Liza tenía 7 meses cuando todo eso terminó. El 22 de marzo de 1958, Mike Todd abordó su avión privado, un bimotor Lockheed Lodestar al que había bautizado con el nombre Lucky Liz. El vuelo iba de California a Nueva York. Taylor quería acompañarlo, lo había pedido varias veces, pero estaba enferma, con un resfriado que la tenía en cama, y Todd insistió en que se quedara a descansar. Horas antes del despegue, todavía hacía bromas por teléfono con sus amigos sobre lo seguro que era el aparato. El avión cayó cerca de Grants, Nuevo México. Una falla mecánica combinada con condiciones climáticas adversas y una aeronave sobrecargada lo derribó. No hubo sobrevivientes. Mike Todd tenía 50 años. Taylor tenía 26. Era viuda y tenía una bebé de 7 meses más 2 hijos pequeños de su matrimonio anterior. Las personas cercanas a ella describieron las semanas siguientes como un colapso sostenido. Ella misma dijo después que actuar fue la única cosa que le permitió funcionar durante ese período, el único espacio donde podía dejar el duelo afuera, aunque fuera por unas horas. Liza no recuerda nada de esto. Era demasiado pequeña. Creció conociendo a su padre solo a través de fotografías y de los recuerdos que otros le prestaban. Hay algo particular en ese tipo de ausencia. No es el duelo que se procesa porque ocurrió cuando ya se tenía edad para entenderlo, sino la conciencia gradual de un hueco que siempre estuvo ahí, que se fue llenando de imágenes y de historias de segunda mano, pero que nunca tuvo el peso real de la presencia. Richard Burton la adoptó en 1964 cuando se casó con Taylor y se convirtió en la figura paterna que Liza nunca tuvo de otra manera. Burton tomó ese rol en serio por todo lo que se puede saber al respecto, pero Burton también tenía su propia vida tumultuosa, sus propios excesos, su propia manera de ocupar el espacio, y crecer con él como padre de facto era otra cosa que no tenía precedentes. Liza fue construyendo su identidad en una dirección completamente opuesta a la del mundo en que nació. Era callada donde su madre era volcánica. Era discreta donde su familia era espectacular. Encontró su lenguaje no en la actuación, sino en la forma, en los objetos, en las texturas, en el silencio particular de un estudio de escultura. Estudió en el Hornsey College of Art en Londres y en el Art Institute en Los Ángeles. Se especializó en escultura ecuestre y se hizo reconocida internacionalmente por sus recreaciones de caballos famosos, incluyendo una pieza dedicada al mítico campeón de carreras Secretariat, que se exhibe en distintos puntos de Estados Unidos y Europa. Hay algo interesante en esa elección: los caballos, animales conocidos por su silencio, por su fuerza contenida, por la dignidad con la que cargan lo que se les pone encima. No es difícil ver en esa obsesión creativa algo que va más allá de lo estético. Hace muchos años que Liza vive en el norte del estado de Nueva York, lejos de las cámaras, lejos del ruido. En 1984 se casó con el pintor Hap Tivey y tuvieron 2 hijos, Quen en 1986 y Rice en 1990. El matrimonio duró casi 20 décadas antes de terminar
en 2003. Quinn, su hijo mayor, es hoy uno de los miembros más activos de la siguiente generación de la familia en términos públicos. Es fideicomisario de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA y ha hablado con claridad sobre el legado de su abuela y los valores que ella transmitió. Fue además productor ejecutivo del documental de HBO Elizabeth Taylor, Las tintas perdidas, estrenado en 2024, que utilizó horas de grabaciones de audio inéditas que Taylor realizó en los años 60 y en las que hablaba con una franqueza sorprendente sobre sus matrimonios, sus miedos y sus hijos. El documental le devolvió al público una versión de Taylor que los titulares siempre habían borrado, insegura en cosas que desde afuera parecían ciertas, graciosa de un modo que no era actuado, capaz de reflexionar sobre su propia vida con una distancia que sorprendía. La historia de Liza es la del duelo que nunca tuvo nombre porque ocurrió antes de que hubiera palabras para nombrarlo. Es también la historia de alguien que encontró su propio camino sin necesitar que nadie lo validara, en la forma silenciosa y permanente de los objetos que crea. Michael Wilding Jr., el primer hijo, y la vida que eligió en silencio. Michael Howard Wilding Jr. nació el 6 de enero de 1953 en Santa Mónica, California. Fue el primer bebé que Elizabeth Taylor sostuvo en brazos. Su padre era Michael Wilding, actor británico, encantador y de buenos modales, con quien Taylor se casó en febrero de 1952, cuando ella tenía 19 años. Ese matrimonio nunca fue entre iguales, y ambos lo sabían. Taylor buscaba en él algo parecido a la calma, una pausa en la velocidad de su vida pública. Wilding, 16 años mayor que ella, esperaba que la unión revitalizara una carrera que ya empezaba a perder impulso. La brecha de edad se fue haciendo más visible con el tiempo. Ella crecía en confianza y proyección. Él perdía terreno en ambas. Para cuando Michael Jr. aprendía a caminar, sus padres ya se estaban alejando en silencio. El divorcio fue anunciado en julio de 1956 y finalizado en enero de 1957. Michael tenía 4 años. Creció de la manera en que crecen todos los hijos de Taylor, moviéndose. California, Europa, Suiza, Inglaterra. Escuelas con distintos idiomas, distintas reglas, distintos compañeros. Un padre que estuvo presente pero disminuido, y una madre que estuvo presente pero rodeada de una vida que se hacía cada vez más pública y más difícil de contener. No lo empujaron hacia la actuación, pero la actuación lo encontró de todas formas, de la manera en que suele ocurrirle a las personas que nacen dentro de ese mundo. Sus primeras apariciones en pantalla fueron al lado de su madre y de Richard Burton en La fierecilla domada, en 1967. Pequeños cameos, casi anecdóticos, pero la semilla quedó plantada. En los años 80 construyó una carrera modesta pero real. Entre 1985 y 1988 interpretó al personaje Jackson Fremont en la telenovela estadounidense Guiding Light. Tuvo un papel en Dallas en 1989 y ese mismo año compartió créditos con su madre en la película televisiva Sweet Bird of Youth. No eran los papeles que te ponían en la portada de una revista, pero era trabajo auténtico, y Michael parecía tomárselo en serio. Su vida personal en ese periodo fue complicada y notablemente poco convencional. Se casó con Beth Clutter en 1970 y tuvo con ella una hija, Loila, en 1971, pero el matrimonio no funcionó como unidad tradicional. En 1975 tuvo una segunda hija con Johanna, Like a Dawn, y los tres, Michael, Beth y Johanna, convivieron durante un tiempo en un arreglo de tipo comunal. Era inusual en cualquier medida, y era exactamente la clase de detalle que encendía la atención de los tabloides, aunque Michael logró mantenerse bastante al margen de los titulares durante esos años. En agosto de 1982 se casó con Brooke Palance, hija del actor ganador del Oscar Jack Palance.
Tuvieron un hijo, Tarquin Wilding, nacido en 1989. Tarquin se dedicó al cine y se convirtió en uno de los miembros más expresivos de la familia cuando se trata de hablar de su abuela. En una entrevista con la revista Town and Country en 2017, dijo que pensaba constantemente en la suerte que había tenido de nacer en esa familia, rara, según sus propias palabras, pero cariñosa y sensible en igual medida. Michael Jr. eventualmente dejó la actuación y se volcó a la escultura. Abrió una galería en Santa Fe, Nuevo México, cuyo trabajo refleja su fascinación por el mundo natural, la tierra, el viento, el agua, las formas que el tiempo deja atrás cuando nadie está mirando. Es exactamente lo opuesto al mundo en que nació. La hija Naomi habló sobre su abuela en una entrevista con Today en 2021. La describió como una mujer que sentía una responsabilidad activa hacia las generaciones más jóvenes de la familia. No solo afecto, sino un compromiso real de transmitir algo verdadero, no únicamente sus diamantes. El hijo que nació el mismo día que su madre y cargó el peso más pesado de todos. Christopher Edward Wilding nació el 27 de febrero de 1955. El mismo día que Elizabeth Taylor, que cumplió 23 años esa mañana. Era su tercer hijo en menos de 3 años, y para cuando Christopher llegó al mundo, las grietas en el matrimonio con Michael Wilding ya eran visibles a simple vista. Como su hermano mayor, Christopher pasó sus primeros años en manos de niñeras mientras Taylor navegaba una carrera que no dejaba de acelerar. Era más reservado que Michael Jr., menos atraído hacia la actuación, más a gusto con lo técnico y lo preciso. Encontró su lugar no delante de la cámara, sino detrás de ella, en el departamento de sonido de grandes producciones de Hollywood. Sus créditos incluyen películas como Tombstone, Overboard y The Shadow. Era trabajo sólido, especializado, completamente alejado del glamour, lo cual parecía convenirle de manera natural. Vivió en Calabasas, California, junto a su segunda esposa, Margaret Carlton, que es editora de sonido supervisora por derecho propio. Juntos construyeron una vida que tiene muy poco que ver con los titulares. Pero entre esa vida adulta tranquila y la infancia de país en país, existe un matrimonio que se convirtió en uno de los capítulos más intensos de una familia que nunca estuvo corta de ellos. En 1981, Christopher Wilding se casó con Eileen Getty. Eileen no era simplemente una joven adinerada, era nieta de J. Paul Getty, el magnate petrolero que en los años 60 era descrito como el hombre más rico del mundo. Era hija de John Paul Getty Jr. y hermana menor de John Paul Getty III, quien había sido secuestrado en Roma a los 16 años y retenido durante 5 meses hasta que los secuestradores enviaron parte de su oreja a un periódico para demostrar que iban en serio. La familia Getty cargaba fortunas extraordinarias y heridas igualmente extraordinarias. Eileen y Christopher se escaparon para casarse en una capilla del Sunset Strip en agosto de 1981. La ceremonia fue pequeña de manera deliberada. 2 personas jóvenes que querían pertenecerse sin hacer de eso un espectáculo. Tuvieron 2 hijos. Caleb, nacido en 1983, fue adoptado tras las dificultades de la pareja para concebir. Andrew llegó en 1985, después de que el embarazo ocurriera de forma natural. La familia parecía estar encontrando su forma. Entonces, ese mismo año de 1985, Eileen recibió un diagnóstico que lo cambió todo. Había dado positivo al VIH. Hay que recordar qué significaba eso en 1985. La epidemia era tan nueva que pocas personas entendían qué implicaba ese resultado para el futuro de una mujer joven. El estigma era casi total. No existía el vocabulario compasivo que vendría después, ni los tratamientos que harían posible una vida larga con el virus. Las personas que recibían ese diagnóstico en 1985 se enfrentaban no solo a la enfermedad, sino a la desaparición de casi todo su mundo social, al abandono de sus familias, al rechazo de sus comunidades.
Era el tipo de diagnóstico que en ese momento la mayoría de la gente trataba de mantener en secreto absoluto porque el precio de la visibilidad era demasiado alto. Que Eileen se lo dijera a Elizabeth Taylor antes de casi nadie dice algo sobre qué tipo de suegra era Taylor. No era la clase de persona ante quien uno calibraba cuidadosamente las palabras, era la clase de persona ante quien uno colapsaba porque algo en ella hacía sentir que podía sostenerlo. Taylor viajaba a París en su rol como presidenta de la Fundación Estadounidense para la Investigación al SIDA y había llevado a Eileen con ella. Fue durante ese viaje que Eileen planteó por primera vez la posibilidad de estar infectada. Taylor organizó que le hicieran las pruebas. El resultado fue positivo. Lo que vino después fue extraordinariamente difícil. Eileen reveló con el tiempo que había ocultado inicialmente a Christopher la manera en la que se había infectado, alegando al principio que había sido a través de una transfusión de sangre. La verdad, que salió después, era que había venido de una infidelidad. Esa revelación terminó el matrimonio. Christopher inició los trámites del divorcio y para 1987 todo había concluido formalmente. Él obtuvo la custodia principal de los niños. Los años que siguieron para Eileen fueron devastadores. Luchó contra adicciones severas, fue hospitalizada múltiples veces y perdió temporalmente la custodia de sus hijos mientras buscaba tratamiento. Ella misma describió ese periodo con una honestidad que pocas personas habrían tenido el valor de hacer pública. Lo que atravesó en esos años no fue únicamente la enfermedad, fue la suma de todo lo que venía antes y de todo lo que el diagnóstico detonó alrededor de ella. Lo que hizo Taylor durante todo ese tiempo es lo que más dice de quién era en realidad. La mayoría de las suegras, cuando un matrimonio termina en esas circunstancias, se retiran, con razones justificadas incluso. El matrimonio terminó, la relación formal había concluido, no había obligación de seguir presente. Taylor no se retiró. Se quedó cerca de Eileen, la apoyó en público y privado durante años que fueron muy difíciles para ambas familias. Eileen siguió llamándola mamá después del divorcio, y eso no era una metáfora, era una descripción de lo que esa relación seguía siendo. En 2014, cuando Eileen recibió el premio al liderazgo Elizabeth Taylor en una recaudación de fondos contra el SIDA, miembros de las familias Getty y Wilding estaban juntos en la audiencia. Había pasado casi 30 años desde el diagnóstico, 30 años de historia complicada, de separaciones y reconciliaciones y de una enfermedad que iba cambiando a medida que la ciencia avanzaba. Y allí estaban todos, en la misma sala. El trabajo de Taylor como activista contra el SIDA, que incluyó la cofundación de MFAR en 1985 y el establecimiento de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA en 1991, no nació de una causa abstracta, no fue una celebridad eligiendo una causa de moda, nació de lo que había visto llegar a través de su propia puerta. La política y lo personal se volvieron la misma cosa, porque la enfermedad había llegado primero a su familia. Esa es una distinción importante. Hay muchas personas que apoyan causas, pocas las viven desde adentro. Christopher reconstruyó su vida con paciencia. Sus hijos Caleb y Andrew crecieron con el conocimiento de lo que su madre había atravesado y han hablado sobre esos años con la complejidad que merecen. Caleb ha aparecido junto a Eileen en galas de recaudación de fondos relacionadas con el VIH. Andrew se dedicó al cine. Christopher y Margaret Carlton tuvieron un hijo, Lowell, nacido en 1992, que ha hablado sobre la creación de un archivo físico y permanente del legado de su abuela. En una de sus entrevistas más reveladoras, Christopher le contó al Hollywood Reporter que Taylor dejaba a sus hijos jugar con sus globos de oro cuando eran pequeños, pero no con sus Oscars. Los Oscars eran intocables, objetos sagrados en la mitología doméstica de esa casa. Cuando ella murió, Christopher guardó el primero de ellos, el que Taylor ganó por Butterfield 6. Lo tiene en un estante en su sala de estar, no en un archivo, no en una caja, en su sala de estar. Dijo que hay personas que subestimaron el talento real de su madre porque se distraían con su apariencia y que ella merecía ser recordada por el trabajo antes que por cualquier otra cosa.
Viene de alguien que pasó décadas en el departamento de sonido de Hollywood, invisible y preciso. La misma frase suena diferente. Maria Burton, la hija que nadie esperaba y la batalla que libró para poder caminar. Maria Burton Carson es la menor de los 4 hijos de Elizabeth Taylor. No nació dentro de la familia. Taylor la encontró, o quizás sería más preciso decir que Taylor la buscó con la misma certeza instintiva con que hacía la mayoría de las cosas importantes de su vida. María nació el 1 de agosto de 1961 en Múnich, Alemania. Su nombre de pila era María Helene Elizabeth. Su madre biológica, Gertrude, tenía problemas de salud mental. Su padre biológico, Walter, enfrentaba graves dificultades económicas. Poco después del nacimiento, María fue puesta en adopción. Lo que hacía urgente su situación, lo que hacía imposible mirar hacia otro lado, era que María había nacido con una malformación congénita severa en las caderas. Las articulaciones no se habían formado correctamente. Sin intervención médica significativa, no caminaría de manera normal. Algunas fuentes elevan a más de 20 el número de cirugías que eventualmente requirió. Para dimensionarlo, eso es más de una intervención por año durante sus primeras 2 décadas de vida, con todo lo que implica en recuperaciones, fisioterapia y la conciencia permanente de que el cuerpo propio todavía no hace lo que los otros cuerpos hacen. Taylor inició el proceso de adopción mientras aún estaba casada con su cuarto marido, el cantante Eddie Fisher. La historia de Fisher en la vida de Taylor tiene sus propias capas. Había sido el mejor amigo de Mike Todd, el marido que Taylor perdió en el accidente aéreo, y ella misma reconoció después que el dolor de esa pérdida la llevó hacia Fisher de maneras que no eran del todo racionales. Se casaron en mayo de 1959. Cuando ese matrimonio terminó en marzo de 1964, la adopción todavía no había sido completada legalmente. Fue Richard Burton quien ayudó a cruzar esa línea. Se casaron el 15 de marzo de 1964, 10 días después del divorcio de Fisher, en una ceremonia privada en Montreal. Burton adoptó tanto a Liza Todd como a María, como parte de esa nueva familia, completando el proceso que finalmente le dio a María un hogar permanente. La reacción de Taylor cuando le informaron de la gravedad de la condición médica de María antes de que la adopción fuera finalizada ha sido citada muchas veces. Dijo que eso la hacía querer a la niña todavía más, que sentía que podía hacer algo para ayudar. Puede sonar a palabras bonitas, pero los años que vinieron después demostraron que era cierto. Taylor y Burton organizaron para María la mejor atención médica disponible. Estuvieron con ella en las cirugías, en las recuperaciones, en los meses de rehabilitación que a un adulto le habrían resultado agotadores. Taylor no delegó ese acompañamiento, lo hizo ella misma. María creció en la misma familia en movimiento constante que sus hermanos, California, Suiza, el set de filmación que tocara ese año. A pesar del nivel de exposición pública que rodeaba a la familia, se la mantuvo fuera de la prensa tanto como fue posible. Fue a escuelas privadas. No la empujaron hacia la actuación ni hacia el modelaje, aunque ella misma exploró ambos brevemente de joven. Se casó al principio de los años 80 con Steve Carson y juntos tuvieron una hija, Elizabeth Carson, nacida en 1982. Eliza ha hablado con cariño sobre las memorias de su abuela en entrevistas. El matrimonio con Carson duró hasta finales de los 90. En los primeros años del nuevo siglo, María se casó con Tom McCune y tuvieron un hijo, Richard, nacido alrededor de 2001. Ese matrimonio también terminó en dificultad. En 2004, María solicitó una orden de protección contra McCune y se fue con su hijo pequeño a la casa de Taylor, en Bel Air. El biógrafo William J. Mann describió la reacción de Taylor como completamente predecible. Se convirtió en el escudo para su hija, tomó su partido y soportó las críticas que eso trajo,
incluyendo declaraciones públicas de Carson alegando que Taylor había interferido en el matrimonio usando su fama. Taylor no se defendió públicamente, simplemente se quedó donde estaba, al lado de María. María vive en Idaho desde hace muchos años. Es diseñadora de ropa y filántropa. Apoya la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, sin necesidad que el mundo lo vea ni se lo reconozca. Su hija, Eliza, trabaja como trabajadora social en Manhattan, en el Departamento de Protección Infantil, protegiendo a los niños más vulnerables de la ciudad, sin alfombras rojas, sin cámaras, sin ningún rastro visible del apellido que su abuela convirtió en sinónimo de Hollywood. Hay algo extraordinariamente silencioso y revelador en ese dato. La nieta de la mujer más fotografiada del siglo XX pasa sus días protegiendo niños en Nueva York sin que casi nadie lo sepa. Y eso, de alguna manera, dice más sobre lo que Elizabeth Taylor transmitió realmente a su familia que cualquier joya o cualquier Oscar. Existe un tipo particular de presión que viene con ser hijo de alguien icónico. No es simplemente la fama o el dinero o la expectativa de seguir los pasos de un padre famoso. Es algo más complicado y más íntimo. Es la pregunta constante de quién eres tú, cuando el mundo ya tiene una idea muy formada de lo que deberías ser. Los 4 hijos de Taylor enfrentaron esa pregunta de maneras distintas, y todos encontraron sus propias respuestas. Respuestas que su madre, con todo el amor que les tenía, no podía encontrar por ellos. Michael Jr. tardó años, pasó por las telenovelas y los sets antes de descubrir que su lenguaje era el de la forma y no de la actuación. Habla de su trabajo escultórico en términos casi meditativos, las formas que aparecen cuando la tierra y el viento y el agua hacen su labor durante suficiente tiempo. Es el lenguaje opuesto al mundo en que nació. Christopher encontró la precisión del departamento de sonido, el trabajo técnico de construir el paisaje auditivo de una película en lugar de ser visto dentro de ella. Trabajó en producciones importantes en Hollywood durante décadas, sin que una sola revista de entretenimiento publicara su perfil. Crió a sus hijos, siguió adelante. Lisa encontró los caballos, el bronce y el norte del estado de Nueva York. Ha dicho en entrevistas que amaba crecer en los sets de su madre, pero que nunca quiso ser la protagonista de ninguno. La vida del actor, la exposición constante, el escrutinio permanente, eran incompatibles con la persona que ella era. La escultura le dio una forma de expresión completamente suya, sin comparaciones ni herencias directas. María simplemente desapareció del relato público, eligió Idaho, eligió el anonimato, eligió vivir de sus propios términos sin necesitar audiencia. Lo que los 4 comparten es una relación con su madre que fue, por todas las cuentas disponibles, auténtica y cercana. No es siempre así con los padres famosos. Hay muchos hijos de leyendas que han pasado años reconstruyendo el daño de haber sido vistos como accesorios de una celebridad. Los hijos de Taylor, en cambio, hablan de ella con una calidez que es consistente y específica. Recuerdan momentos concretos, recuerdan su risa, recuerdan la manera en que ella convertía las festividades en algo que se sentía verdadero. Barbara Berkowitz, abogada y fideicomisaria de largo plazo que trabajó con Taylor durante más de 20 años, ha dicho que no hubo un solo día festivo sin la familia presente. Taylor era el pegamento, lo exigía. Quería a sus hijos, nietos y bisnietos en la misma habitación compartiendo mesas y tiempo. Dado lo dispersa que era la familia geográfica y emocionalmente, eso requería un esfuerzo real de su parte. Elizabeth Taylor murió el 23 de marzo de 2011 en Los Ángeles de insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 79 años. El cuerpo había pasado por más de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Neumonía casi fatal en 1961, que requirió traqueostomía, cirugías de jaipa y de espalda, un tumor cerebral en 1997, décadas de dependencia a medicamentos que comenzó con las lesiones físicas acumuladas durante años de filmación.
Pero su mente, según todos los que la conocieron, se mantuvo aguda y amorosa hasta el final. Sus 4 hijos estaban informados. Habían estado cerca de ella en distintos momentos de esos últimos años. Habían dicho lo que necesitaban decir. La familia que ella había mantenido unida a través de 7 matrimonios, 4 padres distintos, una docena de países, una crisis sanitaria global, divorcios, cirugías y un accidente aéreo sobre el desierto de Nuevo México, seguía de pie. Cuando Taylor murió, su patrimonio, estimado en cerca de $500,000 acumulados a lo largo de contratos cinematográficos, joyas y ventas de perfume, fue distribuido principalmente entre sus 4 hijos y las fundaciones que había creado. Se había convertido en la segunda celebridad en la historia en lanzar su propia línea de fragancias, después de Sophia Loren, y su perfume White Diamonds por sí solo había generado cientos de millones de dólares en ingresos. La Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, creada en 1991 para dar servicios directos a personas que vivían con VIH, se convirtió en el principal vehículo a través del cual sus descendientes continúan su trabajo. Los 3 hijos de Michael Jr., Laela, Naomi y Tarkin, están todos vinculados a la fundación. Tarkin ha descrito el sentido de responsabilidad compartida de la familia hacia esa causa, y es además cineasta y alguien que claramente heredó el apetito de su abuela por vivir completamente, aunque lo traduce a un registro diferente. Lowell, hijo de Christopher, ha hablado sobre la creación de un archivo físico y permanente de la vida y obra de Elizabeth Taylor. Le dijo a la fundación que quería honrar no solo la fama de su abuela, sino el bien concreto que ella hizo, las peleas que eligió dar cuando era peligroso darlas. Quinn, hijo de Lisa, es quizás el más activo públicamente en el trabajo de advocacy contra el SIDA entre la siguiente generación. Su rol como productor ejecutivo de Elizabeth Taylor, Las cintas perdidas, le permitió ofrecer al mundo una versión de su abuela que no había sido escuchada antes, introspectiva, capaz de reírse de sí misma, insegura sobre cosas que desde afuera siempre habían parecido ciertas. Y Elisa, la hija de María, trabaja cada día protegiendo a los niños más vulnerables de Nueva York sin que nadie lo sepa. Lo notable de esa lista es lo que no tiene: alfombras rojas, apariciones en programas de entrevistas, controversias buscadas, ninguna explotación del apellido que llevan. Son escultores, editores de sonido, cineastas, trabajadores sociales y activistas. Personas que nacieron en circunstancias extraordinarias y construyeron, en su mayor parte, vidas completamente ordinarias sin ninguna disculpa al respecto. Los 4 hijos siguen vivos. Michael Jr. tiene 70 años. Christopher pasó los 70 también. Lisa está en sus mediados de los 60. Maria ronda los 63. Han sobrevivido los matrimonios que las hicieron, los escándalos de los tabloides, las columnas de chismes, las portadas de las revistas. Algunos han sobrevivido sus propios años más difíciles. Y todos cargan, de maneras distintas, la marca de lo que fue ser criado por alguien que, con todo lo que se puede decir de ella, estuvo ferozmente comprometida con sus hijos. Taylor tuvo sus fracasos. No siempre estuvo presente. A veces su propia vida la desbordaba. Pero siguió apareciendo, siguió siendo el pegamento, siguió dejando la puerta abierta. Si vuelves a mirar esa fotografía de 2007, con Taylor en el centro y sus 4 hijos a su alrededor, ya no se ve igual que antes. Ahora sabes lo que cada uno de esos rostros contiene. Sabes que el mayor de los hijos pasó décadas construyendo una vida fuera del foco, que el segundo se casó con alguien cuya crisis personal terminó siendo el catalizador de una de las campañas médicas más importantes de la historia moderna, que la hija mayor creció sin conocer la voz de su padre y encontró el suyo propio en el bronce y la piedra, que la menor llegó a esta familia sin nada,
venció a la enfermedad y eligió una vida completamente suya en Idaho. Taylor dijo muchas veces que los hijos eran de lo que más se sentía orgullosa. No los Óscares, no los diamantes, ni los contratos millonarios, ni las joyas que Burton le regaló, ni las películas que la inmortalizaron. Los hijos. Siempre los hijos. No tuvieron vidas fáciles, ninguno de los cuatro. Recibieron ventajas extraordinarias y complicaciones extraordinarias en el mismo aliento. Y tuvieron que aprender cuál era cuál y qué hacer con ambas. La historia de Elizabeth Taylor se ha contado muchas veces, pero la historia de lo que les ocurrió a estas cuatro personas, lo que atravesaron, lo que encontraron del otro lado y en quienes se convirtieron, esa es la que vale la pena conocer.